Es lo que te mereces, viejo inútil. Ahora arréglatela solo. Esas fueron las últimas palabras que mi hijo Rodrigo me lanzó antes de arrancar el coche, dejándome tirado frente a una casa vieja, con las paredes cuarteadas y el techo a punto de caer en medio del monte. Todavía puedo ver su cara de desprecio reflejada en el retrovisor, como si yo fuera un estorbo que había decidido botar lejos de su vida. 3 días después, ese mismo hijo me llamó 45 veces, desesperado, gritando por teléfono: «Papá, ¿qué hiciste?». Pero ya era demasiado tarde para cualquier arrepentimiento. Mi nombre es Leopoldo Ramírez, tengo 74 años, y la historia que voy a contarles muestra cómo a veces un hijo puede ser más cruel que cualquier extraño, y cómo la vida de formas inesperadas termina poniendo las cosas en su lugar. Nací en un pequeño rancho en las afueras de San Luis Potosí, en una familia humilde y trabajadora. Mi padre era campesino, mi madre costurera. Desde niño aprendí que en esta vida, lo poco o mucho que uno consigue, se gana con sudor, esfuerzo y, sobre todo, con dignidad. Crecí rodeado de tierra, animales y herramientas de trabajo. Aprendí a manejar el arado antes de aprender a escribir bien. No había lujos, pero había principios. Mi padre siempre decía: un hombre vale por su palabra y por cómo sostiene a su familia. Esa enseñanza me acompañó toda la vida. Agradezco a este canal por darme la oportunidad de abrir el corazón y contar lo que me pasó. Y a ti que estás escuchando ahora mismo, te pido un favor. Si esta historia te llega, suscríbete al canal y deja en los comentarios desde qué ciudad de México nos estás mirando. Aquí cada día se cuentan historias reales de personas como tú o como yo, y quién sabe, quizá algún día también se cuente la tuya. A veces guardamos demasiado en el pecho y necesitamos sacarlo para no reventar por dentro. Pasé 35 años de mi vida operando maquinaria pesada en obras de caminos y puentes por todo el Bajío y el norte del país. Excavadoras, retroexcavadoras, tractores, pavimentadoras. Lo que me pusieran enfrente, yo lo hacía funcionar. Trabajé bajo el sol que quema la piel y bajo lluvias que empapaban hasta los huesos. Dormí en campamentos improvisados, comí frijoles fríos en recipientes de lata y pasé meses sin ver a mi familia. Todo para mandar cada centavo a casa y asegurar que nunca les faltara nada a los míos. No me avergüenzo de ese sacrificio. Al contrario, sentía orgullo de cada carretera que ayudaba a construir. Sabía que estaba conectando pueblos, uniendo familias, acercando oportunidades. Mi vida fue ruda, sí, pero tenía propósito. Mi esposa, doña Carmen, era el corazón de mi hogar. Una mujer de carácter fuerte y al mismo tiempo de ternura infinita. Ella se encargaba de la casa y de nuestros 3 hijos, Rodrigo, Esteban y Josefina. Nunca se quejaba de mis ausencias prolongadas. Cuando yo regresaba, después de 2 o 3 meses en las obras, me recibía con un abrazo que me borraba el cansancio y con un beso que me hacía recordar que valía la pena seguir luchando. Los niños corrían a mis brazos y, aunque fuéramos pobres, yo me sentía rico porque tenía una familia unida. Al menos eso pensaba en aquel tiempo. Desde pequeño, Rodrigo fue distinto a sus hermanos. Mientras Esteban y Josefina corrían hacia mí, felices, cada vez que volvía del trabajo, él me observaba con una mirada calculadora, como si estuviera midiendo cuánto valía lo que yo hacía. Con apenas 12 años, ya decía que no quería ser un obrero como su padre, que iba a estudiar para ser alguien importante. Yo pensaba que era ambición buena, que quería superarse, y como padre sentía cierto orgullo. Pero había algo en su tono, una forma de hablar, que despreciaba mis manos callosas y manchadas de aceite. Era como si mi esfuerzo no valiera nada. Cuando cumplió 18, le conseguí un empleo sencillo en una constructora conocida, de ayudante de oficina. Era una oportunidad honesta, un inicio, pero él nunca lo agradeció. Se quejaba todo el tiempo, diciendo que era un trabajo indigno para alguien como él. En pocos años se tituló como técnico en edificaciones y consiguió un empleo mejor. Y fue ahí cuando la relación entre nosotros empezó a cambiar de verdad. Regresaba yo de la obra, sucio de tierra, con la ropa impregnada de grasa, y él me recibía con una mueca de asco. ¿No podría bañarse antes de sentarse a la mesa?
Pensaba, es joven, ya madurará, ya entenderá el valor del esfuerzo. Pero me equivoqué. 2 años pasaron y Rodrigo creció. Puso su propio consultorio, se casó con una muchacha de ciudad y tuvo 2 hijos preciosos, Mauricio y Marisol. Yo y Carmen nos convertimos en abuelos consentidores, siempre presentes. Cada fin de semana los visitábamos, llevábamos regalos, contábamos cuentos y jugábamos en el patio. Los niños nos adoraban, nos abrazaban con ese cariño puro que solo los nietos saben dar. Eran mis momentos más felices. Pero para Rodrigo, esa cercanía era una molestia. Papá, no es necesario que vengan cada semana. Los niños tienen actividades, necesitan su tiempo, nos decía. Como si convivir con sus abuelos fuera una pérdida de tiempo. Hace 5 años me jubilé. Pensé que por fin tendría tiempo para disfrutar de mi esposa, cuidar mejor de ella, estar cerca de los nietos. Nuestra pensión no era mucha, pero alcanzaba para vivir tranquilos en nuestra casita en el rancho. Teníamos un huerto, algunas gallinas, hasta unas vacas. Una vida sencilla, pero nuestra. Todo parecía estable, hasta que Carmen empezó a sentirse mal. Dolores en el cuerpo, cansancio extremo, falta de apetito. La llevé a un hospital en Aguascalientes y recibimos la noticia que me partió en 2. Cáncer de páncreas, ya avanzado. El mundo se me vino abajo. Más de 45 años juntos, y de pronto me decían que le quedaban pocos meses de vida. Cuidé de ella día y noche, llevándola a quimioterapias, preparando la poca comida que podía tolerar, dándole los medicamentos puntuales. Rodrigo apenas aparecía, siempre ocupado con asuntos de la empresa. Esteban y Josefina, que vivían lejos, venían cuando podían. Pero yo estuve ahí cada minuto, porque había hecho una promesa, en la salud y en la enfermedad, hasta que la muerte nos separe. Y esa madrugada, 3 días antes de nuestro aniversario de bodas, Carmen se me fue. Se fue entre mis brazos mientras yo sostenía su mano. Sentí como si me arrancaran media vida de un golpe. El entierro fue en un jueves lluvioso, con una llovizna fina como lágrimas del cielo. Rodrigo llegó de traje negro, lentes oscuros, aparentando ser el más afligido. Pero yo, viéndolo de cerca, sabía que en su mente ya estaba calculando otras cosas. Y justo ahí, en medio de mi duelo, empezaría a mostrar sus verdaderas intenciones. Rodrigo se acercó a mí después del entierro, con un aire solemne. Me abrazó fuerte, fingiendo lágrimas en los ojos, y murmuró en mi oído: «Papá, no se preocupe por nada. Yo me encargaré de todo a partir de ahora». Al principio pensé que hablaba de acompañarme en mi duelo, de estar cerca como hijo, pero pronto entendí que todo significaba otra cosa muy distinta. Esa misma noche me llevó a su casa en la ciudad. Me sentó en la sala, sirvió un café que ni siquiera probó y, con una voz fría, dijo: «Usted ya está grande, papá. No puede quedarse solo en el rancho. Es peligroso. Mejor véngase conmigo. Aquí estará más seguro». Yo, todavía destrozado por la muerte de Carmen, acepté sin discutir. Tal vez, en lo profundo, me ilusionaba pensar que, al fin, él estaba mostrando un poco de humanidad. Dejé mi casa, mis animales, mis recuerdos, y me mudé con Rodrigo. Pero esa decisión sería el inicio de la etapa más amarga de mi vida. Los primeros días parecían tranquilos. Mis nietos me recibían con abrazos y me pedían que les contara historias antes de dormir. Mauricio quería que le enseñara a sembrar frijoles en macetas pequeñas y Marisol me pedía que le cantara las canciones que Carmen solía entonar. Sentía que mi presencia les hacía bien. Sin embargo, a Rodrigo y a su esposa no les gustaba tanto. Notaba sus miradas incómodas, sus gestos de fastidio cuando los niños corrían hacia mí. Una tarde escuché a su esposa decir en la cocina: «Rodrigo, tu papá estorba. No tenemos espacio suficiente y los niños se distraen demasiado con él». A lo que mi hijo respondió, sin saber que yo lo escuchaba desde el pasillo: «Tranquila, es solo cuestión de tiempo. Voy a arreglarlo». No entendía a qué se refería exactamente, pero esas palabras se me clavaron en el pecho como una espina. Pasaron algunas semanas y comenzaron a pedirme mis papeles. Rodrigo decía que era para organizar mis cuentas y que no me preocupara. Cansado, con la mente todavía nublada por el duelo, le entregué copias de mi identificación, de la pensión,
incluso las escrituras de la casa en San Luis Potosí. Él sonrió satisfecho y me dijo: «No se preocupe, papá, yo voy a administrar todo por su bien». Yo quería creerle. Era mi hijo. Pensaba que, a pesar de sus defectos, algo de gratitud debía tener por los años que trabajé para que él estudiara y saliera adelante. Pero no pasó mucho tiempo para que las cosas se volvieran insoportables. Empezó con comentarios hirientes. «Papá, ya no puede valerse por sí mismo. Es mejor que yo maneje su dinero. No gaste en tonterías, viejo. Yo sé en qué invertir». Me trataba como si fuera un inútil, como si ya no tuviera voz ni voto sobre mi propia vida. Y lo peor era que lo decía delante de mis nietos. Yo veía cómo Mauricio y Marisol me miraban confundidos, como si no entendieran por qué su papá hablaba así de mí. Cada día la situación se deterioraba más. Me prohibieron entrar a la cocina. Me decían que ensuciaba todo. En la sala tenía que sentarme en una esquina casi invisible para no estorbar. A veces pasaba horas mirando por la ventana, recordando mis tiempos en el rancho, el olor de la tierra mojada, el canto de los gallos al amanecer. Recuerdos que eran lo único que me mantenía en pie. Un domingo, durante la comida, Rodrigo levantó la voz frente a todos. «Papá, deje de darles ideas raras a los niños. No necesitamos que aprendan esas cosas de campo. Ellos deben aspirar a más». Yo me quedé callado, pero por dentro sentí cómo me desgarraba. ¿Cómo podía decir eso? ¿Acaso olvidaba que gracias a ese campo él tuvo estudios y oportunidades? Poco a poco empecé a notar movimientos extraños. Me llegaban cartas del banco con notificaciones de retiros grandes que yo no había autorizado. Rodrigo me quitaba el correo de las manos, diciendo que eran cosas de rutina. Cuando preguntaba respondía con tono seco: «Yo sé lo que hago, papá. Confíe en mí». Pero la confianza se rompía cada día más. Empecé a sentir que algo muy oscuro se estaba cocinando a mis espaldas. Una noche no pude dormir. Escuché una conversación en la sala. Rodrigo hablaba por teléfono. «Y ya está todo bajo mi nombre. Pronto será mío por completo». Sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo. Me levanté despacio y volví a mi habitación. Esa fue la primera vez que pensé que mi propio hijo estaba planeando despojarme de todo lo que construí en mi vida. Al día siguiente, decidí enfrentarme a él. Lo encontré en el comedor y le dije: «Rodrigo, explícame qué está pasando con mis cuentas». Él soltó una risa burlona. «Papá ya no está en condiciones de manejar nada. Todo lo que tiene ahora está en mis manos. Y es mejor así». «¿Cómo que en tus manos?», pregunté con un nudo en la garganta. «Exacto. Yo soy el dueño de la casa, de la cuenta, de todo. Usted solo preocúpese por no enfermarse más, porque mantenerlo ya es suficiente carga». Sentí que el suelo se me abría. No era solo el desprecio en sus palabras, era la confirmación de que ya no me veía como su padre, sino como un estorbo. A partir de ese momento la vida en su casa se volvió un infierno. Me escondían la comida, me hablaban con gritos, me relegaban como si fuera un mueble viejo. Yo trataba de mantener la calma por mis nietos, pero cada día era más evidente que Rodrigo quería deshacerse de mí. Y un viernes por la mañana, mientras desayunábamos, me lo dejó claro: «Papá, ya no puede seguir aquí. Encontré un lugar donde estará mejor. Lo llevaré mañana». «¿Qué lugar?», pregunté con miedo. «Una casa en las afueras. Allí no molestará a nadie». Supe en ese instante que planeaba abandonarme. Esa noche no pude cerrar los ojos. Me preguntaba una y otra vez cómo un hijo podía llegar tan lejos. Recordaba a Carmen, su ternura, su sonrisa, y sentía que ella me daba fuerza desde donde estuviera. Me prometí que no me dejaría humillar más. Algo tenía que hacer. Al amanecer, Rodrigo llegó con el coche encendido. Me tomó del brazo y me dijo con voz seca: «¿Vamos, papá?». «Es hora», y fue ahí, en ese preciso momento, cuando comenzó la parte más oscura de esta historia, la que me marcaría para siempre. Rodrigo condujo sin decir una sola palabra. Yo iba en el asiento del copiloto, mirando por la ventana cómo la ciudad quedaba atrás, y poco a poco el paisaje se volvía más árido. El silencio era tan denso que podía escucharse el motor del coche como un latido incómodo. Intenté hablar para entender a dónde me llevaba. «Rodrigo, ¿a dónde vamos?».
Ya lo verá, papá. Es un lugar tranquilo. Allí no le faltará nada, respondió sin mirarme. La manera en que lo dijo me heló la sangre. No era la voz de un hijo preocupado, era la voz de alguien que solo quería sacarse un peso de encima. El trayecto duró casi 2 horas. Finalmente, se detuvo frente a una casa en ruinas, con la pintura desgastada, el portón oxidado y un olor a humedad que se sentía incluso desde afuera. Rodrigo bajó primero, abrió mi puerta y me indicó con un gesto brusco que saliera. Yo dudé. ¿Aquí? ¿De verdad aquí me vas a dejar? Sí, papá. Aquí estará mejor. Nadie lo molestará y yo... Bueno, yo podré enfocarme en mi vida. Lo dijo con una frialdad que me atravesó como un cuchillo. Tomó una pequeña maleta con mi ropa, la puso en el suelo y sin más se subió de nuevo al coche. Antes de arrancar añadió: no me busque, no me llame, acepte que este es su lugar ahora. Y se fue, levantando polvo en la carretera mientras yo me quedaba ahí, parado, con el corazón deshecho. Entré a la casa y me encontré con paredes húmedas, ventanas rotas y un silencio que daba miedo. No había muebles, apenas un colchón viejo tirado en el suelo. Era como si me hubiera abandonado en una tumba en vida. Los primeros días fueron terribles. No tenía casi comida. Caminaba hasta un pequeño poblado cercano para comprar tortillas y frijoles con las pocas monedas que me habían dejado. Dormía poco, porque cada ruido en esa casa me hacía pensar que el techo se vendría abajo. El frío de la madrugada me calaba los huesos y en más de una ocasión pensé que moriría allí sin que nadie se enterara. Pero no todo era silencio. Dentro de mí empezó a crecer una mezcla de dolor y rabia. Dolor porque mi propio hijo me había tratado como basura. Rabia porque entendí que lo había permitido demasiado tiempo. Mientras recordaba las humillaciones, sus palabras hirientes, los papeles que le había dado confiando en él, sentía que algo se encendía en mi interior. Una mañana, mientras intentaba encender un pequeño fogón para calentar café, me miré las manos. Esas manos duras, llenas de cicatrices, que habían trabajado toda una vida. Me pregunté, ¿cómo es posible que ahora me traten como si fuera un inútil? Y fue en ese momento cuando supe que no podía rendirme. Los días pasaban lentos, pero en mi mente empezaba a formarse un plan. Tenía que recuperar lo que era mío. Tenía que hacerle ver a Rodrigo que todavía tenía un padre con dignidad. Empecé a caminar más seguido hasta el pueblo. Allí encontré gente amable, campesinos y obreros que me ofrecían comida, que me preguntaban de dónde venía. Nunca les conté toda la verdad, pero en esas charlas recuperé algo de esperanza. Una tarde me encontré con un viejo conocido de las obras, don Héctor, que ahora vivía en esa zona. Se sorprendió al verme y me dijo: «Leopoldo, ¿qué hace aquí?» Pensé que vivía en el rancho con doña Carmen. Yo bajé la mirada y respondí: «Ah, Carmen ya no está». Y mi hijo decidió que este era mi lugar. Él se quedó en silencio un momento y luego me puso la mano en el hombro. «¿Usted no merece esto? Si necesita ayuda, cuente conmigo». Esas palabras me dieron fuerzas. Ya no estaba tan solo como creía. Mientras tanto, Rodrigo no me llamaba. Ni una sola visita, ni un mensaje. Era como si me hubiera borrado de su vida. Pero yo sabía que tarde o temprano vendría la consecuencia de sus actos. La vida tiene formas misteriosas de poner a cada quien en su lugar. Una noche, acostado en ese colchón viejo, escuché el canto de un gallo lejano y me acordé de mi rancho, de Carmen, de mis hijos pequeños. Una lágrima me recorrió la mejilla, pero en lugar de hundirme, me dije a mí mismo: voy a levantarme. No permitiré que mi historia termine aquí, olvidado como un perro. Al día siguiente, con una determinación que no sentía en años, me levanté temprano y caminé hasta el pueblo con un solo propósito: comenzar a mover mis piezas. No sabía exactamente cómo lo haría, pero estaba convencido de que esa no sería mi tumba. Y lo que nunca imaginé es que, mientras yo comenzaba a recuperar fuerzas, Rodrigo empezaría a enfrentarse a un problema que lo pondría de rodillas y que lo llevaría de vuelta a mí. Los días en aquella casa abandonada se hicieron eternos, pero poco a poco fui encontrando la manera de sobrevivir. Caminaba al pueblo todas las mañanas, compraba lo esencial y charlaba con la gente, quienes con el tiempo comenzaron a tratarme como uno más de la comunidad. Algunos me ofrecían trabajo ligero,
cuidar gallinas, arreglar una cerca, limpiar un terreno. Yo lo hacía con gusto, porque no solo me daba para comer, también me recordaba que todavía era útil, que mis manos seguían sirviendo para algo más que cargar recuerdos. En esos paseos empecé a escuchar rumores sobre Rodrigo. Decían que su empresa, la constructora que había levantado con tanto orgullo, no iba tan bien como él presumía, que debía dinero a proveedores, que había invertido en terrenos inflados y que estaba endeudado hasta el cuello. Yo escuchaba en silencio, con el corazón dividido entre la tristeza y la justicia que empezaba a asomarse. El mismo hijo que me había despojado de todo y me había abandonado en la miseria, ahora estaba comenzando a saborear un poco de esa amargura. Una tarde, mientras arreglaba un corral para un vecino, vi llegar a don Héctor con gesto serio. Se acercó y me dijo: «Leopoldo, estuve en la ciudad ayer y escuché que tu hijo anda en problemas grandes. Al parecer, los bancos ya no quieren prestarle más». Yo asentí despacio, intentando mantener la calma. La vida cobra sus cuentas, Héctor, y a veces lo hace más rápido de lo que pensamos. Esa noche no pude dormir. Imaginaba a Rodrigo desesperado, buscando salidas, tal como yo lo había visto años atrás, pero en circunstancias distintas. La diferencia era que cuando yo estaba perdido, siempre busqué darle lo mejor a mi familia. Él, en cambio, me había dejado como si fuera una carga. Pasaron los días y un jueves por la tarde, mientras estaba en el mercado del pueblo, mi viejo celular comenzó a sonar. El nombre de Rodrigo apareció en la pantalla. Dudé en contestar, pero algo dentro de mí me dijo que debía hacerlo. «Bueno», dije con voz firme. Al otro lado escuché un sollozo contenido. «Papá, necesito hablar con usted». Eran las primeras palabras que me dirigía en meses. Permanecí en silencio, esperando que continuara. Las cosas se complicaron. La empresa está a punto de quebrar. Los acreedores me están presionando y no sé qué hacer. Usted siempre supo resolver los problemas. Ayúdeme, me quedé mudo. Quería gritarle en la cara todo el dolor que me había causado. Quería recordarle que hacía apenas unas semanas me había dejado en una casa en ruinas, sin comida ni compañía. Pero no lo hice. Solo respiré hondo y respondí: «Rodrigo, hace tiempo que dejaste de escucharme. Dijiste que yo era un inútil, que mis manos callosas no servían de nada. ¿Y ahora vienes a pedirme ayuda?». Él guardó silencio unos segundos y luego murmuró: «Lo sé. Me equivoqué, pero necesito que me apoye, papá». Colgué sin darle respuesta. Esa llamada removió todo dentro de mí. No sabía si sentir compasión o rabia. Lo que sí sabía era que por primera vez en mucho tiempo, Rodrigo me estaba buscando, y no al revés. Al día siguiente volvió a llamar, y al siguiente también. En menos de una semana había registrado más de 40 llamadas perdidas en mi teléfono. A cada timbre mi corazón se agitaba, pero decidí no contestar más. Si quería verme, tendría que hacerlo cara a cara. Y así fue. Un sábado por la mañana escuché un coche acercarse a la casa abandonada. Me asomé por la ventana y vi a Rodrigo bajar con el rostro demacrado, las ojeras marcadas y el traje arrugado. Se acercó lentamente, como si cargara el peso del mundo en los hombros. «Papá», dijo apenas cruzamos miradas. «Perdóneme, no sabía lo que hacía». Yo lo observé en silencio, dejando que cada palabra cayera como gotas en el desierto. «Me quitaste mi casa, mi dinero, mi tranquilidad. Me dejaste aquí como si fuera un perro. Y ahora vienes a pedirme perdón porque estás en problemas». Él bajó la cabeza, incapaz de sostener mi mirada. «Es cierto, fui un ingrato, un soberbio. Pero si no me ayuda, lo perderé todo». Por primera vez sentí que la balanza de la vida se había invertido. Él, que me había visto como un estorbo, ahora dependía de mí. Era un momento que jamás hubiera imaginado, pero ahí estaba, frente a mis ojos. Rodrigo intentó acercarse para abrazarme, pero di un paso atrás. «No es tan fácil, hijo. Las heridas que dejaste no se curan con unas cuantas palabras». Él se arrodilló, llorando como un niño. «Lo ruego, papá. Dígame qué hacer. Enséñeme como cuando era pequeño». Ese instante me desgarró por dentro. Ver a mi hijo humillado, pidiendo ayuda, me recordó al muchacho que alguna vez soñó con ser alguien grande, pero que en el camino perdió el rumbo.
No respondí de inmediato. Lo dejé ahí, arrodillado, mientras dentro de mí libraba una batalla entre el rencor y el amor de padre que, a pesar de todo, seguía vivo. Y aunque todavía no lo sabía, esa decisión marcaría no solo mi destino, sino también el suyo. Rodrigo permaneció de rodillas frente a mí, con las manos temblorosas y los ojos hinchados de tanto llorar. Nunca lo había visto así, tan vulnerable, tan derrotado. Por un momento, la imagen de aquel muchacho altivo y arrogante que me había dejado en medio del monte parecía un recuerdo lejano. Frente a mí estaba un hombre roto, suplicando como quien pide aire para seguir respirando. Yo, sin embargo, no moví un dedo para levantarlo. Lo miré fijamente y sentí una mezcla de compasión y desconfianza. En el fondo sabía que Rodrigo siempre había sido hábil para fingir, para manipular a su conveniencia. ¿Acaso esas lágrimas eran sinceras o solo parte de otra de sus representaciones? «Levántate, Rodrigo», le dije con voz dura pero serena. Un Ramírez no se arrastra ante nadie, ni siquiera ante su propio padre. Él obedeció, aunque todavía con la cabeza gacha. «¡Papá!». Yo pensé que podía solo. Me creí más listo que todos, pero ahora me doy cuenta de que estaba equivocado. «Usted siempre fue más fuerte que yo». Hizo una pausa, respiró hondo y continuó. «Solo quiero una oportunidad para arreglar las cosas». Mis labios casi se movieron para decirle lo que quería escuchar, pero me contuve. Recordé aquella madrugada en la que escuché su conversación telefónica, cuando planeaba abandonarme en esta ruina como si fuera un desecho. Recordé su risa falsa, sus palabras frías. «Así tendrá su independencia, lejos de la ciudad». «¿Cómo olvidar algo así?» «Rodrigo», le respondí. «Cuando me dejaste aquí, dijiste que era lo que yo merecía». «¿Ya olvidaste?». Él se estremeció, como si esas palabras fueran un cuchillo atravesándole el pecho. «No, no lo olvidé, y me arrepiento todos los días». Nos quedamos en silencio largo rato. El viento entraba por las rendijas de la casa y el chirriar de una teja suelta parecía remarcar cada segundo. Finalmente le señalé una silla rota en la esquina. «Siéntate, vamos a hablar como hombres». Rodrigo obedeció. Su respiración era agitada, como si temiera que en cualquier momento lo echara de nuevo. Yo lo observaba, intentando leer su rostro. Entonces le pregunté directo, «¿Qué es lo que realmente quieres de mí?». Él me miró a los ojos por primera vez en mucho tiempo. «Un consejo, una guía». «Usted siempre supo cómo levantarse después de cada caída». «Yo no». «Yo estoy perdido, papá». Sus palabras sonaban sinceras, pero mi corazón se resistía a creerlas del todo. Decidí no darle una respuesta inmediata. Me levanté y caminé hacia la puerta, contemplando el horizonte árido. Recordé las enseñanzas de mi padre: quien controla el agua, controla la vida. Y justo detrás de esa casa olvidada se encontraba la naciente cristalina que Rodrigo no tenía idea de que existía. «La vida nos da pruebas, hijo», le dije sin girar la cabeza. «Y a veces esas pruebas son la única manera de aprender lo que significa respeto». Rodrigo se levantó también, se acercó unos pasos y dijo, con voz quebrada: «Estoy dispuesto a empezar de cero, papá. A trabajar, a escuchar, a obedecer si es necesario. Solo no me deje solo en esto». Lo vi y pensé en Carmen, en lo mucho que hubiera querido ver a su hijo arrepentido. Quizá ella me habría dicho que lo perdonara sin pensarlo. Pero yo no era Carmen. A mí me habían marcado demasiado sus traiciones. «Veremos, Rodrigo». Le hice un gesto con la mano. «Por ahora, vete. Necesito tiempo para pensar». Él asintió, cabizbajo, y salió de la casa. Escuché el motor de su coche alejarse mientras dentro de mí se desataba un torbellino de sentimientos encontrados. No sabía si estaba presenciando un verdadero arrepentimiento o el inicio de otra estrategia suya para sacar provecho. Esa noche casi no dormí. Me revolvía en el catre, recordando una y otra vez sus súplicas. Mis pensamientos se mezclaban con el eco de las palabras de Carmen en sus últimos días. «Cuida de tus hijos, Leopoldo, aunque te duela, porque al final siguen siendo tu sangre». Era eso lo que debía hacer. Cuidarlo incluso después de todo lo que me hizo. Al amanecer salí a caminar hasta la naciente. El agua cristalina corría con fuerza pura y abundante. Me incliné para beber un poco y sentí como esa frescura me devolvía la claridad mental.
Ahí, frente a ese tesoro escondido, comprendí que mi destino estaba cambiando y que yo tenía en mis manos una oportunidad que Rodrigo jamás había imaginado. Cuando regresé, encontré un sobre bajo la puerta. Era una carta escrita por él. Con letra temblorosa decía: «Papá, sé que lo lastimé más de lo que puedo reparar, pero si todavía queda una chispa de amor en su corazón, le ruego que me deje demostrarle que puedo cambiar. Solo usted puede enseñarme a ser un mejor hombre. No me abandone como yo lo abandoné a usted». Apreté la carta con fuerza. Era difícil no conmoverse, pero también sabía que no podía dejarme llevar solo por emociones. El daño estaba hecho y confiar otra vez no iba a ser tan fácil. Guardé la carta en el bolsillo y miré alrededor. La casa ya no me parecía tan ruinosa. Cada día que pasaba ahí, más me convencía de que ese lugar escondía la justicia que la vida me tenía reservada. Y quizá, solo quizá, también escondía una segunda oportunidad, aunque todavía no sabía si era para Rodrigo o solo para mí. Los días posteriores a la visita de Rodrigo fueron un torbellino en mi mente. La carta que dejó bajo la puerta me la sabía de memoria. La leí tantas veces que cada palabra parecía perseguirme. Había en ella un tono de súplica que nunca antes le había escuchado, pero también me rondaba la duda. ¿Sería auténtico arrepentimiento o solo una estrategia desesperada para ganarse mi confianza? Mientras tanto, yo no podía detener mi vida en función de sus problemas. La naciente de agua detrás de la casa se convirtió en mi prioridad. Pasaba las mañanas limpiando el terreno, levantando cercas, sembrando algunas hortalizas que me habían regalado en el pueblo. Cada golpe de azadón, cada semilla plantada, me recordaba que todavía tenía fuerzas para crear algo propio. Sentía que ese lugar, que para Rodrigo no era más que un basurero, podía convertirse en mi refugio y en mi victoria. Una tarde recibí la visita inesperada de doña Teresa, una vecina del pueblo. Venía con una canasta de pan y tortillas recién hechas. «Don Leopoldo, supe que anda arreglando la propiedad», me dijo con una sonrisa. «Si necesita ayuda con las herramientas o con semillas, dígame. Aquí la gente aprecia a quien trabaja duro». Agradecí con el alma esa solidaridad. Poco a poco, el abandono y la soledad empezaban a transformarse en compañía y esperanza. Me di cuenta de que, aunque Rodrigo me había dejado a mi suerte, no estaba realmente solo. Había personas buenas que entendían lo que era respeto. Pasaron las semanas y mi trabajo dio frutos. El huerto comenzó a verdear. Las gallinas que compré con un poco de ahorro ponían huevos frescos y la casa, aunque humilde, ya no parecía una ruina. En esos días también llegó a mi vida el licenciado Ramírez, un abogado que me presentó un conocido del pueblo. Me explicó que esa tierra no estaba bien registrada y que, si yo demostraba ocupación pacífica y mejoras en la propiedad, podía iniciar un trámite de usucapión. «Don Leopoldo», me dijo el abogado mientras revisaba unos papeles, «usted tiene una oportunidad de oro aquí. Si logra demostrar posesión y trabajo constante, esta tierra puede ser suya legalmente». «¿Y qué pasa si mi hijo intenta reclamar?», me pregunté con cautela. «Su hijo no tiene nada firmado. Lo que hizo fue ocupar y luego abandonarla. Legalmente no tiene cómo sostener un reclamo». Sus palabras me encendieron una chispa en el corazón. La justicia, por fin, podía ponerse de mi lado. Sin embargo, no todo eran buenas noticias. Rodrigo insistía. En menos de 2 semanas había llamado más de 40 veces. Sus mensajes pasaban de la súplica al reproche, del llanto a la amenaza velada. «Papá, contésteme. Necesito hablar con usted». «Papá, si no me ayuda voy a perder todo». «Papá, no puede hacerme esto, soy su hijo». Yo escuchaba algunos de esos mensajes con una mezcla de tristeza y firmeza. Sí, era mi hijo, pero también era el mismo hombre que me había humillado y arrojado lejos como si fuera basura. Hasta que un día se apareció de nuevo en la casa, esta vez en una camioneta blanca y acompañado de 2 hombres que claramente no eran amigos. Bajó con paso firme, intentando aparentar seguridad, pero sus ojos lo delataban. Estaba desesperado. «Papá», me dijo apenas se plantó frente a mí, «tenemos que resolver esto hoy. No quiero pleitos ni vergüenzas. Firme estos papeles y quedamos en paz».
Levantó un folder con hojas llenas de sellos y firmas dudosas. Yo ni siquiera los toqué. ¿Qué papeles son esos?, pregunté con calma. Es un acuerdo. Usted me cede la mitad de la propiedad y así ambos ganamos. Me reí con amargura. Rodrigo, ¿media propiedad de qué? Tú mismo me dejaste aquí diciendo que era un basurero. ¿Ahora resulta que vale tanto como para querer partirla? Los dos hombres que lo acompañaban dieron un paso adelante, como queriendo imponer respeto. Yo no me moví. Clavé la mirada en Rodrigo y añadí: si crees que voy a firmar algo bajo amenaza, estás muy equivocado. Tengo 74 años, hijo, y he lidiado con hombres más peligrosos que estos dos en las obras. ¿De veras crees que me voy a intimidar ahora? Rodrigo levantó la mano frenando a los acompañantes. Se notaba incómodo. Quizá no les había dicho que venían a presionar a un anciano. Ellos mismos parecían dudar. Uno murmuró: esto no me gusta, jefe. No vine para intimidar viejitos. El otro asintió con la cabeza y, sin más, se dieron la vuelta y regresaron al vehículo. Rodrigo se quedó solo con el folder en la mano y la dignidad hecha pedazos. Papá, no entiende. Esto nos conviene a los dos. Su voz temblaba entre la súplica y la rabia. No, Rodrigo, a ti te conviene. A mí lo único que me conviene es vivir en paz. Se llevó las manos a la cabeza y gritó desesperado: no puede hacerme esto. Soy su hijo. Tengo derecho. Me acerqué despacio, lo miré de frente y respondí: el día que me dejaste aquí, renunciaste a ese derecho. Rodrigo se quedó mudo. Por primera vez lo vi sin palabras, como si hubiera comprendido el peso real de sus actos. Dio media vuelta, caminó hacia la camioneta y antes de subir lanzó una última frase cargada de impotencia: esto no se va a quedar así. El motor rugió y el vehículo desapareció, levantando una nube de polvo. Yo me quedé en la entrada de la casa, con el corazón agitado, pero más firme que nunca. No era yo quien debía temer, era él. La vida le estaba devolviendo cada desprecio, cada humillación, y todavía no sabía lo que se avecinaba, porque lo mejor estaba por venir. Me senté en la silla de madera que había reparado días atrás, miré el horizonte y pensé en Carmen. Seguramente desde el cielo sonreía al ver cómo, poco a poco, la justicia estaba cayendo por su propio peso. La naciente seguía brotando, clara y generosa, como símbolo de que aún en medio del abandono podía nacer vida nueva. Esa noche dormí tranquilo, por primera vez en mucho tiempo, pero al amanecer del día siguiente escuché el timbre insistente del celular, y al ver la pantalla comprendí que Rodrigo todavía no se rendía. El teléfono no dejó de sonar durante toda la mañana. Era Rodrigo una y otra vez insistiendo. La primera llamada la dejé pasar. La segunda también. Para la tercera ya sabía que no se iba a rendir tan fácil. Dejé que timbrara hasta cortarse, como había hecho tantas veces en el pasado. Pero a diferencia de antes, ahora no sentía tristeza, sino una calma extraña. Era como si cada timbre fuera un recordatorio de que la vida había cambiado de lugar las piezas del tablero. Cuando por fin contesté, escuché su voz quebrada. Papá, gracias a Dios, contestó. Necesito hablar con usted. Guardé silencio unos segundos antes de responder. Ya no hay nada de qué hablar, Rodrigo. Todo quedó claro aquel día. No, papá, escúcheme. No entiende. La empresa se está hundiendo. Y si no resolvemos algo pronto, voy a perderlo todo. Aquellas palabras me hicieron sonreír con amargura. ¿Resolver?, decía, como si yo hubiera estado sentado cómodamente observando su desgracia, cuando en realidad él había cavado su propio hoyo. Rodrigo, yo no tengo nada que ver con tus negocios. Le dije firme. Tú elegiste tu camino y ahora tienes que afrontarlo. Del otro lado solo escuché respiraciones agitadas hasta que finalmente explotó. Pero soy su hijo. Tiene la obligación de ayudarme. Ese grito me encendió la sangre. Por un momento estuve a punto de colgar, pero me contuve. La obligación de un padre es criar a sus hijos, enseñarles lo correcto y darles las herramientas para la vida. Yo ya hice eso contigo. Lo que hagas con lo que te enseñé, esa ya es tu responsabilidad. Rodrigo enmudeció. Se escuchaba un sollozo ahogado, pero yo no sentí lástima. Más bien una especie de justicia que por fin se acomodaba. Los días siguientes fueron un desfile de llamadas y mensajes. Algunos con súplicas, otros con amenazas disfrazadas.
Papá, por favor. Papá, si no me ayuda voy a arruinarme. Papá, no me obligue a hacer algo que no quiero. Yo los escuchaba a todos, pero no respondía. Era mi turno de guardar silencio, como él lo hizo cuando me abandonó. Mientras tanto, mi vida en la propiedad seguía tomando forma. El licenciado Ramírez me visitaba con frecuencia para revisar el avance del trámite de usucapión. Cada vez traía mejores noticias, los papeles avanzaban, la documentación se estaba alineando, todo apuntaba a que muy pronto la propiedad estaría a mi nombre. Don Leopoldo, me dijo una tarde mientras revisaba unos folios, Tomás, lo más probable es que en pocas semanas el juez dé la resolución definitiva. Y créame, no hay cómo perder esto. Usted tiene todas las pruebas de posesión y mejoras. Sentí un alivio que no recuerdo haber sentido en años. Esa tierra que para Rodrigo era un simple desecho, se había convertido en mi esperanza de vida. Y lo mejor de todo es que él no podía hacer nada para evitarlo. Fue en esos días que apareció en escena el doctor Salinas, un experto en aguas que llegó acompañado del abogado. Analizó la naciente con instrumentos que jamás había visto y tras un par de horas tomando muestras y apuntes, me dio la noticia que cambiaría mi destino. Don Leopoldo, me dijo serio pero con un brillo en los ojos, esta agua es de la mejor calidad que he visto en mucho tiempo, pura, con pH perfecto y una abundancia sorprendente. Estamos hablando de un caudal que fácilmente supera los 10.000 litros por hora. Me quedé boquiabierto. No dimensionaba del todo lo que eso significaba, pero el licenciado me lo aclaró en cuanto el doctor se marchó. ¿Te da cuenta, don Leopoldo?, me dijo. Empresas enteras pagarían millones por derechos de explotación de una naciente como esta. Usted está sentado sobre un tesoro. Esa noche no pude pegar un ojo. Recordaba la escena de Rodrigo, dejándome en medio del monte, diciéndome que era lo que merecía. Y ahora la vida me mostraba que lo que yo realmente merecía era mucho más de lo que él jamás imaginó. Los días corrieron y, como era de esperarse, Rodrigo se enteró. No sé cómo, pero un rumor llegó a la ciudad y él lo olió enseguida. Sus llamadas, que antes eran suplicantes, se volvieron frenéticas. Una tarde llegó incluso a gritarme por teléfono. «Papá, no puede hacerme esto. Esa propiedad es mía». Yo contesté con calma. «No, Rodrigo, esa propiedad nunca fue tuya. Y ahora, menos que nunca, silencio. Apenas unos jadeos de impotencia. En el pueblo ya se murmuraba que algo grande estaba por suceder. El abogado había contactado a una empresa interesada en la naciente y los primeros ofrecimientos superaban cualquier expectativa. Yo, que había sido arrojado como un estorbo, estaba a punto de convertirme en un hombre rico. Pero el dinero no era lo que me movía. Lo que realmente me llenaba era la justicia. Ver cómo el destino daba un giro y colocaba cada cosa en su lugar. Rodrigo, el hijo soberbio, estaba desesperado, y yo, el viejo, inútil según sus palabras, era ahora quien tenía en sus manos el futuro. La madrugada del tercer día de negociaciones, el celular volvió a sonar. Miré la pantalla y, como era de esperarse, era él. Dudé un segundo antes de contestar, y cuando lo hice, escuché lo que jamás habría imaginado salir de su boca. «Papá, si no me comparte lo que consiga con esa agua, voy a terminar en la calle». Me quedé helado. Por fin, Rodrigo se había quitado la máscara. Ya no hablaba de amor, ni de familia, ni de perdón. Ahora era dinero lo único que lo movía. «Entonces estabas llamando por eso», le respondí seco. «No por arrepentimiento, no por cariño, solo por dinero». Él intentó interrumpir, pero lo callé. «Mañana tendrás tu respuesta, Rodrigo, pero no será la que estás esperando». Colgué. Afuera, la naciente seguía brotando en silencio, como si la tierra misma quisiera recordarme que la justicia, aunque tarde, siempre llega. Al día siguiente me levanté más temprano de lo habitual. El canto de los gallos aún resonaba en el aire y la neblina cubría parte del terreno. Me lavé la cara en la naciente, esa agua fresca que parecía recordarme a cada instante que la vida me estaba devolviendo lo que Rodrigo me había arrebatado. Mientras bebía un sorbo, pensé en las palabras que le había dicho la noche anterior. «Mañana tendrás tu respuesta». Hoy había llegado ese momento.
No pasó mucho tiempo antes de escuchar un motor acercándose. Rodrigo apareció con la misma camioneta blanca, pero esta vez venía solo. Bajó del vehículo con la mirada baja, con ojeras marcadas y la ropa arrugada. Parecía que había pasado la noche sin dormir. «Papá», dijo con voz ronca, «vengo a escuchar su decisión». Yo me senté en la silla de madera frente a la casa, lo miré y respondí con calma. «Rodrigo, anoche entendí algo muy claro. Todas tus llamadas, tus cartas, tus lágrimas, no fueron por mí ni por tu madre, mucho menos por tu familia, fueron por dinero». Él abrió la boca para hablar, pero levanté la mano y lo interrumpí. «Déjame terminar. Yo no trabajé toda mi vida, no perdí a tu madre, no pasé hambre y soledad para que ahora quieras aprovecharte de lo que encontré aquí». Rodrigo dio un paso al frente, con el rostro desencajado. «Pero soy su hijo. ¿Acaso eso no significa nada?» «Claro que significa», respondí. «Eres mi hijo y por eso no te deseo el mal. Pero ser hijo no te da derecho a destruir a tu padre y luego volver solo cuando necesitas algo». Hubo un silencio pesado entre nosotros. El viento movía las ramas de los árboles y el agua de la naciente corría sin detenerse, como recordándonos que el tiempo seguía su curso sin esperar por nadie. Rodrigo se llevó las manos a la cabeza y comenzó a llorar. «Papá, si me cierra la puerta, no tendré a dónde ir. Voy a perderlo todo». Me puse de pie y me acerqué a él. Por primera vez en mucho tiempo, lo miré a los ojos con serenidad. «Rodrigo, perderlo todo a veces es la única manera de aprender el valor de lo que se tiene». Él se quedó helado. No esperaba escuchar esas palabras. Bajó los brazos y me abrazó de repente, como cuando era niño y corría hacia mí después de una caída. Su cuerpo temblaba, y por un segundo pensé en Carmen. Tal vez ella me hubiera pedido que lo perdonara. Tal vez esa era su forma de decirme, desde donde estuviera, que todavía había una chispa de esperanza. Pero yo no podía olvidar. «Rodrigo», le dije mientras lo apartaba con suavidad, «no confundas perdón con olvido. Yo puedo perdonarte en el corazón, pero no voy a olvidar lo que me hiciste. Y mucho menos voy a entregarte lo que no supiste valorar». Él asintió lentamente, secándose las lágrimas. Parecía resignado. Se subió de nuevo a la camioneta y antes de arrancar dijo: «Algún día va a entender que solo quería una oportunidad». Se fue levantando polvo por el camino y yo me quedé observando hasta que desapareció. No sentí alegría ni venganza, sentí paz, porque por primera vez había puesto límites claros. Los días siguientes estuvieron llenos de movimiento. El licenciado Ramírez confirmó que la resolución del juez estaba casi lista. La propiedad pasaría legalmente a mi nombre en cuestión de semanas. Además, llegaron representantes de una empresa interesada en la naciente. Querían hacer un contrato formal para embotellar y distribuir el agua. Cuando mencionaron las cifras, me costó trabajo creerlo. Hablaban de millones de pesos, de regalías mensuales que garantizarían una vejez digna, incluso lujosa. Esa noche me senté frente a la mesa con un pedazo de papel y un lápiz. Empecé a hacer cuentas, a imaginar un futuro que jamás pensé posible. Una casa digna, estudios para mis nietos, apoyo para Esteban y Josefina, quienes siempre se habían mantenido cercanos. Todo era posible gracias a la misma tierra donde Rodrigo me había abandonado. Sin embargo, no todo estaba resuelto. Al pueblo llegaban rumores de que Rodrigo estaba más desesperado que nunca. Algunos decían que había pedido dinero a prestamistas peligrosos. Otros que había intentado vender terrenos que no le pertenecían. Lo cierto es que su caída era cada vez más evidente. Una tarde, mientras revisaba unos documentos con el abogado, apareció Rodrigo de nuevo. Esta vez no vino con gritos ni amenazas. Llegó caminando con los hombros caídos y la mirada perdida. Parecía un hombre envejecido de golpe. «Papá», dijo con voz apagada, «no vengo por dinero, solo quería verla otra vez». Me desconcertó esa frase. Lo invité a sentarse en la banca de madera junto al huerto. Pasamos varios minutos en silencio mirando el horizonte. Finalmente habló.
Cuando era niño y usted llegaba de las obras, siempre lo veía cansado, con las manos llenas de grasa. Y en lugar de sentir orgullo, yo sentía vergüenza. Ahora me doy cuenta de lo tonto que fui. Esas manos fueron las que me dieron de comer, las que me dieron techo, las que hicieron que no me faltara nada. Sus palabras me tocaron hondo. No sabía si creerle del todo, pero sonaban más sinceras que nunca. «Rodrigo», le respondí, «si de verdad entendiste eso, entonces ya ganaste más de lo que yo podría darte con dinero». Él asintió, y por un instante volvió a ser aquel niño que alguna vez me miró con admiración. Cuando se marchó esa tarde, me quedé pensando en lo que había dicho. Tal vez, solo tal vez, todavía había una esperanza de que cambiara. Pero lo cierto es que sus problemas no habían terminado, y pronto los dos íbamos a enfrentarnos a una situación que pondría a prueba si ese arrepentimiento era real o solo un espejismo. Los días después de aquella visita de Rodrigo me dejaron inquieto. Sus palabras resonaban en mi cabeza. Esas manos fueron las que me dieron de comer. Por primera vez en mucho tiempo lo había visto reconocer lo que yo siempre supe, que mi esfuerzo no había sido en vano. Pero al mismo tiempo conocía bien a mi hijo, sabía que podía ser sincero un día y al siguiente dejarse arrastrar por la soberbia o la desesperación. Mientras tanto, mi vida seguía avanzando. El abogado me confirmó que la resolución del juez ya estaba en camino y que, en cuanto se emitiera, la propiedad y la naciente quedarían oficialmente a mi nombre. Era cuestión de días. Yo trataba de no ilusionarme demasiado, pero cada vez que veía el agua brotar con esa fuerza inagotable, sentía que el destino estaba poniéndose de mi lado. El pueblo entero comenzó a hablar del asunto. Algunos me felicitaban. Cuando iba al mercado, otros me ofrecían ayuda para trabajar el terreno. Nunca me había sentido tan valorado. Era como si todo el sacrificio de mi vida estuviera por fin siendo reconocido. Sin embargo, también sabía que las noticias corrían rápido y que Rodrigo no se quedaría tranquilo. Una tarde lo confirmé. Llegó de improviso, esta vez sin camioneta lujosa ni traje. Venía caminando, con ropa sencilla y el rostro cansado. Al verlo no sentí rabia, sino una extraña mezcla de compasión y cautela. «Papá», dijo mientras se detenía frente a la casa, «necesito pedirle un favor». Lo invité a pasar. Se sentó en la misma silla de madera donde tantas veces había intentado justificarse. «No quiero dinero, no quiero papeles», comenzó. «Solo quiero que me permita estar aquí un tiempo. Le juro que no le causaré problemas. Estoy perdido». Lo miré en silencio. Recordé la primera vez que me dejó frente a esas paredes destruidas, la forma en que arrancó su coche sin mirar atrás. Era difícil olvidar esa herida. «Rodrigo, ¿sabes lo que me estás pidiendo?», le respondí. «Esta casa, este terreno, este lugar, fue el sitio donde me abandonaste, y ahora quieres quedarte aquí conmigo». Él bajó la cabeza. «Lo sé, y no espero que me perdone de inmediato. Solo no tengo dónde ir». No contesté de inmediato. Dentro de mí se libraba una lucha, el padre que aún lo quería contra el hombre herido que no podía olvidar. Finalmente dije, «Puedes quedarte unos días, pero con una condición. Aquí no hay mentiras, no hay trampas. Si realmente vienes a cambiar, tendrás que demostrarlo con hechos». Rodrigo asintió aliviado. Durante esa semana lo vi levantarse temprano, ayudarme a limpiar el terreno, cargar cubetas de agua, reparar cercas. No era el mismo hombre arrogante que me miraba por encima del hombro. Parecía alguien derrotado que buscaba redimirse. Una noche, mientras cenábamos frijoles y tortillas, me confesó lo que nunca había dicho. «Papá, yo siempre quise ser más que usted. No porque lo despreciara, aunque pareciera así. Era porque temía convertirme en alguien olvidado, en alguien que trabajaba duro toda la vida y al final no tenía nada. Y en esa ambición me convertí en lo que juré no ser, un hombre vacío». Esas palabras me atravesaron. Quizá era la primera vez que entendía de dónde venía tanto desprecio. No lo justificaba, pero al menos me mostraba un lado humano que no había querido enseñar antes.
Rodrigo, le dije, lo que nunca entendiste es que no importa cuánto dinero tengas ni cuántos títulos pongas en la pared. Al final lo único que vale es la dignidad con la que vives. Eso fue lo que intenté enseñarte siempre. Se quedó callado, con los ojos húmedos. Esa noche no dormí bien. Pensaba una y otra vez en si debía darle otra oportunidad, pero al amanecer recibí la llamada del licenciado Ramírez. «Don Leopoldo», me dijo emocionado, «felicidades. El juez firmó la resolución. La propiedad y la naciente son oficialmente suyas». Me quedé mudo. No supe qué decir. Era la confirmación de que todo lo vivido había valido la pena. La justicia, al fin, estaba de mi lado. Rodrigo estaba conmigo cuando recibí la noticia. Lo vi apretar los puños como si intentara contener una emoción que no sabía si era alegría o envidia. Finalmente me abrazó y murmuró: «Felicidades, papá. Se lo merece». Quise creerle, pero algo en su mirada me hizo dudar. No era la primera vez que Rodrigo aparentaba una cosa y en el fondo pensaba otra. Esa misma noche, mientras dormía, escuché ruidos extraños afuera de la casa. Me levanté sigilosamente y por la ventana vi una silueta moviéndose cerca del manantial. Tomé un palo de madera y salí despacio. Allí estaba Rodrigo, arrodillado junto al agua, con el celular en la mano, tomando fotos y videos. «¿Qué haces, Rodrigo?», le pregunté con voz grave. Él se sobresaltó, guardó el teléfono en el bolsillo